¿Puedes, por favor, enviar el link de lo que compartas? Claro, ahora lo pongo en el chat. Bye. Ah, no. Vamos a esperar un minutito que Tania se le acaba de ir la conexión y ahora nos conectamos, ¿vale?
Perfecto, creo que estamos todas y todos. Morela, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Buenísimo, mil disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Buen día con todos y todas, pues bienvenidas a este primer día de programación del Everything is a Remix. Este es un encuentro que desde el 2018 aborda la interculturalidad y el remix en el campo expandido de la cultura, a través de conversatorios, exhibiciones y presentaciones en vivo. Este encuentro fue creado para compartir nuestras experiencias, para conectar nuestros intereses, para cuestionar nuestras prácticas y para repensarnos, así como para visibilizar el trabajo cultural. Durante esta primera edición, durante la primera edición que se realizó en el 2018, pues pusimos nuestro interés en las técnicas del remix que atraviesan la creación de obra audiovisual y musical. La segunda edición sucedió en un momento de mucha efervescencia y lucha social en Ecuador, un momento donde se demandaban derechos que garanticen procesos de interculturalidad y mayores libertades, que fue el paro de octubre del 2019 acá en Ecuador. Y abordábamos en esos momentos aquellos procesos de interculturalidad desde la investigación artística y el diseño textil consciente. Ahora en esta tercera edición, pues también sucede en un momento bastante interesante, un poco caótico, realmente bastante, tal vez, por causa de la pandemia y que ha obligado a repensar nuestras prácticas. Estos momentos han visibilizado también pues mucha más la desigualdad que existe en todas nuestras sociedades y quizás han mostrado también los trabajos que verdaderamente importan, ¿no? Desde la gestión y desde la comunicación. En ese sentido, pues, desde el experimental, pues nosotros pensamos en la cultura como prioridad y la cultura pues nos reúne justamente alrededor de estas prácticas de gestión y estas prácticas de comunicación audiovisual. Para este primer día, pues hemos invitado doy la bienvenida a Frida Muenala, ella es directora y productora audiovisual de Rupay Producciones, que se conecta desde Otavalo. También a Luis Herrera, que es fotógrafo, documentalista y productor audiovisual de Cop Dogs Cooperativa Audiovisual, que se conecta desde Quito. Morela Moret, directora, productora de Transcinema, Festival Internacional de Cine, que se conecta desde Lima, Perú. Y a Tania Navarrete, investigadora, curadora y gestora de procesos culturales de Central Dogma. Agradecemos desde el experimental por aceptar este encuentro que se realiza en colaboración con Investoria Foundation y Andean Ágave. Nada más me gustaría un poco resaltar el formato de este encuentro, que se divide en 3 momentos. La presentación, los primeros 5 minutos, pues tendremos presentaciones de todos los invitados, haciendo y puntualizando en las formas de gestión y comunicación. Posteriormente, Tania será quien lidere el diálogo y genere pues las cuestiones genere cuestiones a las invitadas alrededor del tema del remix y la interculturalidad y cómo estas pues se involucran dentro de sus prácticas habituales, en sus proyectos. Y finalmente, pues tendremos un espacio para las preguntas de la audiencia, ¿no? Tenemos alrededor de 25 personas que están participando en la plataforma y algunas otras personas también que están en Facebook Live. Para empezar, nada más me gustaría un poco también subrayar y poner a consideración de ustedes 2 conceptos importantes que nos encaminan a este diálogo. Hablar del remix como una práctica que nos permite resignificar, expresar y revalorizar el lenguaje y todo el discurso entre artistas, entre las obras visuales, audiovisuales, entre espacios y entre comunidades y habitantes.
Y por otro lado, la interculturalidad vista como un proceso de diálogo permanente con la diversidad y un proceso constante de reconocimiento del valor propio y de la alteridad. Desde ya, pues me gustaría un poco lanzar como unas preguntas desde el experimental acerca de este debate y un poco lo que nos gustaría abordar dentro de este encuentro, que es qué sucede con la comunicación, con la creación audiovisual cuando se ejercen desde estos territorios de diversidad cultural y qué papel cumple este proceso de producción audiovisual y de comunicación audiovisual en el proceso de interculturalidad. Sin más, pues, bienvenidas a todas y todos. Mi nombre es Eduardo y estaré pues acompañándoles acá en el desarrollo de este encuentro. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días con todos y con todas. Yo soy Tania Navarrete, soy la directora del colectivo Central Dogma. Esta es la primera vez que he sido invitada a ser moderadora. En todo este tiempo he estado siempre como al otro lado. Y esta es la primera vez que juego el rol de moderadora, espero hacerlo bien. Sé que mañana va a estar Pedro Soler y luego va a estar Pao de la Vega, que son grandes amigos a quienes admiro mucho y espero estar al nivel. Como decía Edu, esta es la tercera edición de este encuentro que trata sobre el remix y en esta ocasión nuestros diálogos están enfocados en el audiovisual y me gustaría poder dar la palabra a Frida. Frida es quien representa a la organización RUPAI. Frida Monala, pues nos gustaría poder escuchar tu voz. Alipunya, Mashikuna, Kaipiku Shiyakani. Muy agradecida, Eduardo, al Experimental, por este espacio. Bueno, Corporación RUPAI Comunicaciones viene trabajando desde hace 33 años en el fortalecimiento de la producción audiovisual de los pueblos y nacionalidades. Dentro de nuestras producciones más relevantes se encuentran Yapayac, que fue la primera propuesta realizada por Alberto Muenala, que tuvo el chance de presentarse en Japón, en Dinamarca, en Estados Unidos en esos años, donde no existían redes. Entonces sí es como un trabajo muy representativo. De hecho lo pasamos hace unas semanas en la comunidad de Peuche, en un encuentro que hubo. Posteriormente se trabajó Por la Tierra, por la Vida, que es un documental que recoge la marcha que hicieron los pueblos amazónicos en el 92 y que ganó como mejor aporte cinematográfico en el Festival de Cusco, Perú, porque justamente replanteaba las formas de producción que se estaban realizando dentro de las comunidades, ya que normalmente el cine antropológico como que iba a nuestros territorios y contaban historias de lo que nosotros hacíamos, ¿no? Grababan nuestras actividades, nuestras ceremonias y ponían una voz en off. Entonces Alberto propone justamente dar la voz y saber qué están pensando los personajes de esa época. Y de hecho es un documental que está en nuestras redes sociales, en Facebook, también pueden verlo en la plataforma de cine. Y que de hecho todas esas propuestas que se propusieron en aquel entonces, en la actualidad, lograron colocar en la Constitución ecuatoriana, ¿no? Entonces, bueno, eso. También hemos hecho un recorrido en festivales, en Festival Ñahuipi, que
que se realizaba, y creo que una de las cosas también importantes es que nosotros íbamos a territorios, a las comunidades. El último que se hizo fue en la comunidad de Peguche, donde se colocaba la pantalla y se traía cineastas de otros países a compartir su experiencia con la comunidad. Bueno, en el 2013 también realizamos Shukma, que es un programa de televisión que logramos colocar en Ecuador TV, que justamente recogía y recopilaba todas estas producciones que hemos hecho desde Rupay alrededor de estos 33 años y que queríamos compartir justamente con todas las personas. Se hizo este formato de televisión. También nosotros realizamos Quilla. En el 2017 logramos como que abrir un poco más, abrirnos al mundo, porque veníamos trabajando como un poco paralelo, ¿no?, a la industria. Entonces, Quilla abrió las puertas, logramos presentarlas en salas de cine comerciales, independientes también. Estuvo en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra. Entramos con Supercines, Star Cines, Cinemark, 8:30. Y bueno, también tuvo una promoción a nivel internacional. Ha estado en Rusia, en Italia. Me parece que en este mes va a estar en Río de Janeiro. Hace unas semanas estuvo en Chile. Y bueno, actualmente estamos lanzando Warmi Pachacutic, que es un documental sobre el tiempo de mujeres, sobre 4 mujeres de las nuevas generaciones de pueblos y nacionalidades que están ocupando otros espacios. Y bueno, eso ha sido Rupay, una productora independiente de pueblos y nacionalidades que se ha enfocado mucho en darle voz a nuestra gente, trabajando nuestras producciones en quichua, respetando un montón también que cada una de nuestras proyecciones, nuestras producciones, las hacemos en territorio, antes que nada. De hecho, es como un poco contrario a lo que nos dicen cuando sacas una producción. Lo ideal es que mandes primero a festivales y que se haga un nombre y que luego llegues y la presentes aquí. Con Rupay con Quilla nos demoramos alrededor de 5 años en sacarla. Entonces, cuando estuvo lista, lo primero que hicimos fue presentarla en Otavalo, gratis al público, y presentarla en Peguche. De hecho, me acuerdo que ese día en la plaza nos llovió tenaz, y fue una lluvia tremenda. Entonces, nosotros ya habíamos como puesto un montón de sillas y todo, gestionando para que se haga en la plaza de Peguche. Nos pasamos al Coliseo y la gente igual nos siguió. Entonces, creo que dentro de todos esos espacios en los que hemos podido presentar nuestras producciones, realmente compartirlo en la comunidad, que la gente no lee subtítulos porque entiende el idioma, ve rostros conocidos, ve paisajes. Creo que eso nos llena mucho como productores audiovisuales. Y bueno, agradecer a todas las personas que en este camino se han unido, han fortalecido también nuestras producciones, nos han ayudado, nos han abierto puertas. Eso, Muchas gracias, Frida. Conocer el trabajo de una organización que lleva 33 años trabajando en el país es como fundamental para el desarrollo de nuestros procesos. Estos procesos que tienen que ser visibilizados y a través de su propia realidad, rompiendo estos esquemas y estas ideologías y llevando, pues, y dando la voz a las personas que tienen necesidad de tener voz, ¿no? Y para ti, para tu padre, para toda la gente que forma parte de esta gran organización, nuestro respeto y admiración y nuestras ganas de conocerles un poquito más. Luego vamos a estar conversando con todas y todos, pero por ahora vamos a conocer un poquito más el trabajo que viene desarrollando la cooperativa audiovisual de Ecuador también, o COPS Docs.
está presente aquí Luis Herrera, que es un documentalista, director y fotógrafo. Y pues, Luis, cuéntanos cómo ha sido su proceso y estamos aquí para escucharte. Hola, buen día con todas y todos. No sé si podríamos poner primero el video o primero hacemos la presentación y después el video, ¿cómo lo ven? Edu, ¿tenemos el video? Dale el video, sí. Ya, está bien. Voy a compartir un video que es parte justamente de lo que estamos hablando. Me gustó mucho que Edu comenzó la charla esta hablando justamente de octubre pasado, que para nosotros marca un momento histórico en el país. Y sobre todo creo que es importante resaltar que en los muchos años de la Revolución Ciudadana, el movimiento indígena fue bastante golpeado, bastante desprestigiado, y octubre justamente muestra que la organización es la que sostiene y la que siempre ha sostenido las luchas de los pueblos y las nacionalidades, ¿no? Entonces les voy a compartir un video que será como la base para poder conversar bueno, para hacer mi presentación, digamos, ¿no? Tal vez muchos van a recordar su nombre y pues no solamente nos deja una herencia, nos deja un dolor para todos los ecuatorianos, en especial a mi familia. Yo confío firmemente en que la Policía Nacional ha hecho un trabajo que fue indispensable para mantener la estabilidad y para mantener el Estado de Derecho, la democracia en el país. Responsabilizamos al gobierno nacional, a la ministra Romo, al ministro de Defensa Jarrín, los únicos responsables de las muertes en esta marcha que ha hecho el pueblo ecuatoriano. Deben devolver a nuestro compañero que fue asesinado, porque ya hay muertos, ya hay fallecidos y no estaban dispuestos las autoridades en reconocer aquello. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. La enorme mayoría de la población elogia la posición del presidente Moreno, que es una posición valiente. Ecuatorianos, la eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica. Estamos hablando de atentados terroristas. Eso tiene que ser reprimido al máximo. Indio encontrado, indio encarcelado, indio preso. ¡No les importó! ¡No les importó, no ves! ¡No les importó! Hay mujeres que están... ¡Estos helicópteros! ¡Estos tres helicópteros! ¡No les importó! ¿Dónde que les
podíamos informar lo que los otros medios no daban a esas informaciones, le tapaban las voces de las personas, cómo estaban viviendo en el paro. Están mintiendo diciendo que estamos agrediendo. La gente nos avisa que están viendo la televisión. Televisoras, eres uno de los 22. Los pueblos indígenas nosotros defendemos la libertad de expresión, la libertad de la vida, del agua, educación. ¡Ecuador! ¡Presente! ¡Ecuador! ¡Presente! ¡Este pueblo! ¡Hasta Bueno, muchas gracias por permitirme presentar este pequeño corte de un documental que estamos realizando que se llama Del Páramo. Nosotros venimos trabajando en este documental ya aproximadamente un año. Estamos en etapa de producción desde el paro de octubre, que creemos que fue importante no solamente para el Ecuador, sino que creemos que ahí nace la ira y nace la revuelta latinoamericana, ¿no? Después a Chile, el Perú, Colombia. Y desde esta perspectiva vemos la importancia de comenzar a generar un trabajo más vinculado con los pueblos y nacionalidades. Nosotros, digamos, todos los de la cooperativa somos mestizos, no somos runas, pero metodológicamente hemos decidido trabajar bien de cerca con algunas organizaciones, sobre todo entendemos que no estamos generando una autorrepresentación, como lo hacen los compañeros de Rupay, por ejemplo, que son quichuas y hablan desde sus voces y construyen una voz colectiva. Nosotros estamos trabajando, digamos, muy cercana a organizaciones y comunidades, pero también vemos y entendemos que ahí hay unos límites, ¿no? También del lugar de procedencia y también de entendernos como en este lugar, ¿no es cierto?, donde somos mestizos. Pero también, digamos, desde ese autorreconocimiento como mestizos también vemos unas oportunidades que son importantes en el ámbito también de la creación y en el ámbito de poder justamente generar procesos vinculados no solamente con pueblos y nacionalidades, sino con organizaciones, comunidades y otros espacios en el territorio, ¿no? Nosotros tenemos una historia no tan vieja como la de Rupay, de tantos años. Nosotros tenemos apenas ahora 1 año y 8 meses, creo. Empezamos con un proyecto pequeño de producción vinculado a los mercados de Quito. Yo he estado vinculado mucho a los procesos
mercados y temas de soberanía alimentaria. Mi proceso, sobre todo, que le tengo mucho cariño, en el cual he estado muchos años en el mercado de San Roque. Y yo he estado trabajando mucho con comunidades quichuas de la Sierra Sur, digamos. Perdón, que estoy en una bodega y están ahí moviendo tazas y bueno, se escuchará un poco el sonido, ¿no? Y nada, creo que para mí es importante resaltar que la cooperativa lo que ha hecho, digamos, en esta necesidad de generar una representación cercana, de hablar desde una narrativa que esté vinculada también a unas ciertas realidades, lo que hemos hecho en ese sentido es no darle una voz a la gente, sino trabajar una voz conjuntamente con la gente. Y eso quizás ha hecho como la diferencia quizás de muchos espacios donde la cooperativa se ha ido vinculando y ha sido sobre todo un trabajo así de hormiguita, ¿no? De generar alianzas, de establecer vínculos, de establecer diálogos, donde... Perdón un ratito. Génesis. De establecer diálogos, donde nos hemos presentado como somos y también, digamos, en estos diálogos hemos visto también que espacios como la cooperativa también pueden generar unas narrativas que estén muy cercanas, ¿no? a las necesidades también de las organizaciones. Nosotros, como estrategia, lo que hemos hecho es generar alianzas para este proyecto del documental, que llevamos 1 año y un poco más ya en el trabajo. Nos aliamos con Acapana, creo que es importante nombrarlo porque es una organización, una asociación de productores que trabaja de los pueblos y nacionalidades también. Y con Acapana, con Patricia Yayico, nos hemos como acercado mucho a otras comunidades, ¿no? Creo que si no hubiéramos tenido el vínculo de Acapana, hubiera sido bastante más difícil poder tener unos lazos bien cercanos con algunas organizaciones de primer grado, segundo, tercer grado, del movimiento indígena ecuatoriano, ¿no? Nosotros, ¿qué más les cuento? Hemos hecho un trabajo bien extenso estos 2 años, nos hemos dedicado sobre todo a producir mucho, sobre todo pensando en esta necesidad de que hay que generar representaciones, hay que generar como otras narrativas que estén mostrando lo que está pasando a nivel local, ¿no? En este tiempo de pandemia estuvimos trabajando mucho, nosotros no paramos para nada, aun cuando, digamos, ahora es cuando uno debería parar, la gente está más en las calles. Cuando estaba el miedo y el encierro, estábamos nosotros produciendo en Cotopaxi, hicimos una serie documental que se llama ¿Quién sostiene la cuarentena?, que todavía estamos con 2 capítulos en producción. Nuestra idea era justamente mostrar qué es lo que está pasando en el tiempo de la pandemia y quiénes sostienen la cuarentena. Entonces, nuestro trabajo está vinculado mucho a mostrar qué es lo que está pasando por fuera del discurso oficial, ¿no? Es decir, hay un discurso oficial que construye una realidad, que construye una verdad. Nosotros no hacemos periodismo, pero lo recalco ahorita por si acaso, hacemos documental. Y aunque hacemos cosas muy pequeñas también, como cortos, creemos que a través de esos cortos sí aportamos en las realidades locales, ¿no? Y sobre todo rompemos estos discursos oficiales que normalmente son los que se construyen como una oficialidad y como una realidad en el Ecuador y creo que a nivel internacional. En la cooperativa participamos algunos compañeros, somos como 12, 13 compañeros y compañeras, nos vinculamos según los proyectos en los que estamos trabajando. Los que más trabajamos de base es el Esteban, el Leo y yo, que estamos digamos, en una oficinita que nos prestan. Y nada, creemos que los procesos para poder tener unos ciertos aciertos y no hablar siempre desde las pretensiones, sino desde el trabajo concreto, desde, como les dije, nosotros no hablamos por los otros, sino los otros hablan con su propia voz. Creo que es muy importante tener un vínculo estrecho, ¿no? Yo más como ya desde la experiencia, lo que hemos hecho es convivir mucho y simplemente estar.
ver a la cámara, las herramientas que tenemos como unas herramientas y muy fuertes que pueden ayudar mucho también en las luchas. Y desde ahí estamos construyendo, haciendo, trabajando mucho en el campo, mucho en comunidades. Esperamos para el próximo año, estamos con 3 proyectos largos, con esto termino. El uno es el documental del páramo, que estamos tratando de que tenga una mirada más latinoamericana, no solamente local, que pueda hablar justamente de esta revuelta latinoamericana, partiendo de lo que sucedió en el Ecuador. En esto quisiera decir que deberíamos no tener un minuto de silencio por todos los fallecidos, sino más bien un grito, para que entiendan que nuestras voces nunca serán calladas en todos los espacios en los cuales hayan resistencias, ¿no? Tanto en el Perú, recientemente con lo último que pasó, 3 fallecidos, 3 asesinatos. En Bolivia, con el golpe de Estado, Ecuador, con los 11 muertos. Colombia, con los cientos de dirigentes asesinados diariamente. Nada, eso, compas. El otro documental que estamos trabajando es uno que se llama Guaguamama, que significa placenta en quichua. Es la historia, es un corto documental también que habla sobre qué pasó en las comunidades en el COVID. Es la historia de una mujer partera. Y el último es una historia de migración que hemos venido trabajando también desde hace 1 año y medio, que se llama Los Caminantes de Carmela, que habla de los caminantes, de los millones de compañeros, de compatriotas, que están caminando por la búsqueda de un porvenir, de un futuro, que han sido desplazados de su país, de Venezuela, y en este camino también las manos de solidaridad, ¿no?, que vamos encontrando. Eso, muchas gracias por el tiempo, gracias a las compañeras también. Es lindo compartir un foro con tantas mujeres. Gracias por estar aquí, gracias por los compañeros que están armando este encuentro, ¿no? Bye. Pai, Luis, muchas gracias por tu presentación. Creo que es importante que estos procesos se visibilicen públicamente. Yo creo que la cooperativa audiovisual es una cooperativa de gestión y cooperación que tiene un compromiso social muy importante, y tú lo has dicho, ¿no? Lo que hemos hecho es convivir, es estar y buscar este trabajo vinculado y poder tener este vínculo estrecho con la comunidad. Me parece que es uno de los grandes logros que ustedes han hecho. Yo estaba mirando los documentales que están colgados en su página web y me gustó mucho el de educación y todo estos documentales que hablan sobre quién sostiene esta cuarentena y esta importancia de la agroecología, de lo agrícola, que me parece que nosotros como ecuatorianos a veces, o personas que estamos en la ciudad, a veces no vemos, y me parece fundamental el trabajo que ustedes hacen porque visibilizan todos este compromiso social de la gente que está en el campo trabajando para que toda la ciudad coma. Ahora, gracias a ti, Luis, y a todos tus compañeros. Es realmente un trabajo de admirar. Ahora vamos a escuchar la voz de Morela Moret. Ella es productora y programadora del Festival Internacional de Cine Transcinema de Lima. Me parece que es importantísimo poder escuchar su voz porque esto es Latinoamérica, ¿no? No estamos... No, en realidad somos muy parecidos y es importante saber qué es lo que está pasando aquí cerquita, en el Perú, y te agradezco mucho, Morela, por compartir con nosotros tu experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme y nada, gracias a los compañeros como que hablaron antes, como muy interesantes sus proyectos.
Yo creo que antes de hablar de Transcinema, quisiera contarles un poco la situación que estamos viviendo en el Perú. Hace unas semanas hemos vivido un golpe de Estado realizado por la policía y el Congreso de la República. Ver las imágenes del documental que ha presentado Luis me ha movido mucho, la verdad, porque esto para mí, que he visto en Ecuador, que lo vi en las noticias también, pero ahora como lo he visto de forma más clara, es algo que he vivido en carne propia hace unas semanas acá en Lima. El Perú es un pueblo que está cansado, que está harto, porque nos asesinan todos los días, porque no les importamos al Estado, porque este año han muerto 3 indígenas Cucama en Loreto, por levantarse frente a la petrolera Petrotal, porque han muerto 13 mujeres en una estampida en una discoteca también este año, en agosto, porque a las mujeres no le importamos al Estado, porque este año ha muerto Inti, ha muerto Brian hace 2 semanas, asesinados por perdigones y por balazos en las protestas y por la represión policial, porque nos han tirado bombas lacrimógenas desde helicópteros, nos han tirado bombas lacrimógenas a quemarropa, nos han tirado perdigones, nos han tirado balas, nos han tirado piedras y nos han acusado de terroristas. Y el terrorismo en el Perú es un tema muy delicado y los medios de comunicación y hasta el mismo presidente de la República, que ahora es otro, que se llama Francisco Sagasti, nos ha acusado de terroristas, nos ha acusado de terrucos, y nos parece una vergüenza porque es lo mismo que minimizar nuestra lucha y que nuestra lucha es tan inválida como estos congresistas que nos gobiernan y que de los 105 que votaron a favor de votar al anterior presidente Vizcarra, 67 tienen investigaciones abiertas por corrupción y por tráfico de influencias y algunos hasta por asesinatos. Estamos viviendo tiempos muy complejos. Hace unos días han cerrado las carreteras en Ica, en Lambayeque, en La Libertad y en Piura, porque hay un paro agrario, porque lo que estamos viviendo hoy día también es una esclavitud moderna, en donde hay personas que les pagan 31 soles la hora y hasta menos, 31 soles al día y hasta menos por trabajar en el sol, por trabajar en la agricultura, porque no tienen seguros médicos, porque no les dan agua, porque no les dan comida, y porque cuando el presidente sale a hablar nos dice de que cerrar una carretera es un acto ilegítimo, cuando si es que no cierras una carretera nadie te escucha. Entonces nosotros hace unos días hemos visto la muerte de Jorge, un policía le tiró un balazo y ha fallecido por protestar por sus derechos, y estamos de luto en el país, estamos muy remecidos en una crisis política terrible, con una policía que no acepta reformas y que nos reprime a cada rato. Y la verdad es que yo personalmente estoy como muy movida, con poca concentración. Me imagino que todos mis hermanos peruanos también, y ver estas imágenes ecuatorianas, ver lo que ha pasado en Bolivia, lo que pasó hace unos años en Brasil y sigue pasando, lo que ha pasado en Chile y sigue pasando, los asesinatos, las represiones, las personas que han sido heridas, que se han quedado sin vista, que se han quedado cuadriplégicas, que se han quedado sin formas de trabajar y sustentarse. Duele, porque además de eso estamos viviendo una pandemia, y eso es una forma también, y es una excusa del gobierno de reprimirnos aún más y de hacer nuestras luchas más inválidas aún. Entonces, nada, yo justamente le comentaba a Edu que cuando me llamó, que realmente no sabía muy bien si participar o no, porque realmente en este momento que estamos viviendo en mi país, cualquier intento, cualquier forma de expresión cultural a veces se siente un poco fútil, porque hay personas que están muriendo y hay personas que salen a marchar todos los días. Yo, bueno, hace ya unas semanas no salgo porque realmente ha sido muy fuerte lo que hemos vivido, y todavía como me siento particularmente afectada. Desde el Transcinema Festival Internacional de Cine, que bueno, para comentarles un poco de mi trabajo y de lo que hacemos nosotros, somos un festival de cine de no ficción, que nació como un festival de cine de no ficción en el 2013 en la ciudad de Lima, gracias al gobierno de Susana Villarán, que era la antigua alcaldesa de Lima. Y yo asumí la producción general del festival en el 2017, y somos un festival de cine internacional, de cine político, que no solamente vivimos la política desde expresiones ante la represión que ejercen los gobiernos alrededor de todo el mundo, en todos los países del mundo, en los más lejanos y en su lejanía también se nos asemejan mucho, sino también en la experimentación visual, en la experimentación del lenguaje, de la narrativa y de los cuerpos, las cuerpas que se presentan en las imágenes, y de los sonidos y los no sonidos que existen. Nosotros somos una plataforma de exhibición
funcionamos para visibilizar el cine que se desarrolla a través de los márgenes, es decir, el cine no hegemónico, aunque también tenemos películas un poco más hegemónicas que trabajan con las narrativas más aristotélicas. Tratamos de tener bastante diversidad ante todo. Realmente nosotros trabajamos en Lima, hemos tratado de realizar otras actividades, sobre todo en el norte, que es de donde yo soy, en Talara, pero hasta ahora como somos un grupo autogestionado, hemos decidido quedarnos en Lima por el momento porque el que mucho abarca poco aprieta. Y somos un equipo muy pequeño. Hace unos años hemos ganado un premio de gestión cultural multianual gracias al Ministerio de Cultura peruano, que nos ha permitido tener un desarrollo continuo hasta el próximo año, el 2021. Nosotros trabajamos en 8 sedes alrededor de todo Lima y trabajamos también con espacios como el Centro Cultural de España, el Centro Cultural de la Católica, universidades, la Casa de la Literatura, entre otros. Y lo que tratamos de hacer es como convocar la mayor cantidad de cineastas posibles para que puedan ser la voz de su película, tratar de aperturar las conversaciones a través del cine y tener funciones gratuitas, porque creemos que lo que peor que puede hacerse a veces es generarle un costo al cine porque lo hace más elitista y sigue perpetuando ese discurso de que solamente cierto tipo de personas puede consumir cierto tipo de bienes culturales. También realizamos actividades, hemos realizado actividades alrededor de todo este año. Hace unas semanas hicimos un encuentro de cinefilia donde participaron hermanos de Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, y quizá me estoy olvidando de algunos países más, Perú y algún país más que se me está pasando ahorita de la cabeza. Hicimos unos talleres de investigación y de crítica. Entonces lo que tratamos de hacer todo el año es realizar actividades formativas, siempre de forma gratuita. Cuando hemos cobrado algo que es entradas es porque en el Centro Cultural de la Católica nos obligan a cobrar un precio de filmoteca. Cuando realizamos actividades culturales tratábamos de hacerlo lo más abiertas posibles, tratábamos en lo posible de hacerlas sin previa selección, sino que todas las personas puedan ingresar. Y esa es nuestra manera de vincularnos con la ciudad, que es Lima, que es una ciudad complicada, es una ciudad caótica, con tráfico y con bastante movimiento, para los que lo conocen. Y asimismo también, bueno, comentarles también como para invitarlos que este jueves vamos a tener un conversatorio que voy a estar moderando con hermanos de Chile, de Bolivia, de Brasil y de Perú, de revueltas y revoluciones, para conversar un poco de cuál es el accionar del cine y si es que el cine realmente es un activismo frente a la represión del gobierno y la represión policial tan similar que vivimos en todos los países, porque en nuestros países de Latinoamérica la policía nos asesina y el Estado nos asesina. Entonces, nada, los invito, vamos a estar este jueves, va a ser vía Facebook Live, es completamente gratuito, y también ahorita tenemos un ciclo de cine que pueden visitar nuestra página, que se los voy a dejar en el chat, en el Facebook Live, que es un Transcinema Festival de Cine, lo pueden encontrar en internet. Y ahorita tenemos 6 películas, si no me equivoco, completamente gratuitas. Y nada, también como invitarlos que si quieren también como que conocer más de nuestra situación actual en Perú, pueden ver páginas como Dilo Fuerte, Ojo Público, como Huayca, donde pueden informarse acerca de todo lo que está pasando en nuestro país, que yo entiendo que todos los países de Latinoamérica están viviendo momentos muy terribles. Nosotros lo hemos vivido este año, y también agradecerle a todos los hermanos que se han levantado, porque creo que sin ellos nosotros no nos hubiéramos animado a salir a las calles en plena pandemia, porque después de que nos meten tanto miedo con el terrorismo y con la dictadura que hubo en Perú, al menos con Alberto Fujimori, creo que hemos crecido con temor a hablar, pero ahora ya no tenemos miedo y nadie nos va a callar. Y nada, eso. Muchas gracias a todos y muchas gracias por invitarme también. Muchas gracias, Morela. Es importante poder conocernos, ¿no? Estamos tan cerca y tan lejos. Y Lima es para nosotros como un mundo a veces desconocido, y me parece que este tipo de encuentros nos acercan y hacen que nos demos cuenta que en realidad nos parecemos mucho, ¿no? Y estamos viendo estas imágenes impactantes que Luis nos ha presentado, y
en realidad vivimos en unos procesos de resistencia, ¿no? Y, y yo creo que somos una sociedad que tiene que despertar y que a través del cine y el audiovisual y la música y las artes de manera general podemos prender estas luces tan importantes, ¿no? Para poder despertar, para poder conocernos, para poder entendernos y para poder seguir haciendo las cosas que amamos. En esta cultura de remix, se puede convertir en una herramienta para experimentar esta interculturalidad. Y me refiero no solo a las cosas, sino también a las relaciones y a la organización entre personas. Y yo quería preguntarle a Frida cómo ella, desde su cosmovisión, cree que podemos fomentar un diálogo real entre nosotras, entre nosotros. Bueno, creo que hay muchas cosas que debemos superar dentro de nosotros, ¿no? De nuestro país. O sea, rascas un poquito y sigue habiendo racismo, ¿no? Y no solo del lado mestizo hacia el quichua, hacia los miembros de pueblos y nacionalidades, sino también al contrario, ¿no? Yo creo que para romper esas barreras nos toca interactuar, ¿no? Conocernos, convivir, salir a la comunidad, a la calle. Estamos, por lo menos aquí en Otavalo, es como una ciudad intercultural, creo que es nombrada incluso, pero hace un par de años estuvimos justamente en un caso jurídico en contra de un acto de racismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que no podíamos ingresar a un sitio por ser indígenas. Pero bueno, creo que son experiencias, son cosas que nos van pasando. Y creo que justamente el arte es una herramienta súper fuerte, ¿no? Para ir trabajando esas cosas que están quebradas dentro de nuestra sociedad, ¿no? O sea, este discurso que ya la mayoría conoce, ¿no? Colonialismo, blanqueamiento y todo eso, es como, está pasando, sigue pasando y va a seguir hasta que no nos veamos, no empecemos a trabajar en nosotros mismos. De acuerdo. Luis, dicen que la libertad es una conquista mental y ¿cómo crees que a través del audiovisual podríamos conseguir esta libertad tan deseada? ¿Podrías activar? Sí, no sé si a través del audiovisual uno puede construir libertades, ¿no? Creo que uno construye libertades en tanto no solamente las nombra o las muestra en una pantalla, sino en tanto existe un proceso, ¿no? Existe un proceso de empoderamiento y un proceso de organización. Creo que la única forma de construir libertad es a través de un proceso de organización. Lo que sí es que el audiovisual lo que construye es una narrativa que te permite mirar desde unos puntos de vista o te permite mirar la realidad, ¿no? Dependiendo también quién la diga o quién no la diga, ¿no? Para mí creo que el audiovisual, como muchas otras herramientas del arte, es solamente un medio que tenemos, en este caso, los que hacemos audiovisual, fotografía, video, inclusive como dentro del arte contemporáneo también es un medio. Pero efectivamente la única forma de construir esa libertad es a través de la organización, generando espacios de autogestión, de no dependencia de los capitales, generando espacios donde los consumos sean propios nuestros y no consumos externos. Y creo que en esa medida es importante
como festivales como el del Perú, de la compañera Morela, festivales que hay independientes de este mismo espacio, que son espacios de consumo de información, que de alguna forma nos permite mirar lo que está pasando en otros lugares, nos permite también empoderarnos, ¿no? Desde lo que hagamos, yo creo que en este caso es muy bonito pensar que Rupay viene trabajando 30 años en una autorrepresentación en el norte del país, no sé si a nivel nacional, y creo que esa experiencia ha hecho que ahora existan muchos otros colectivos, otras organizaciones, porque en el tiempo que empezaron a trabajar no había muchas representaciones y como ella misma lo explicó, eran los otros que venían a poner sus voces sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sobre nuestras vidas, sobre nuestros actos. Y el hablar desde nosotras mismas o desde nosotros mismos posiblemente nos permita pensar en esas libertades, ¿no? Gracias. Morelia, yo tengo siempre como esta inquietud sobre los públicos, si queremos llamarlos así. A veces a mí me gusta llamarlo las personas o la comunidad. Pero yo quisiera saber cómo es que estos públicos reaccionan o interactúan con las obras que presenta el festival. Porque estamos hablando de que este no es un festival, digamos, normal, pues lo que este festival plantea es un cine más radical, un cine más audaz. Entonces, me gustaría saber cómo has visto, según tu experiencia, la reacción de los públicos. Bueno, realmente nuestro público es bastante variado, no tanto como quisiéramos porque como tenemos una limitación de espacios, porque bueno, en Lima no hay muchos espacios independientes donde se puede proyectar cine. Tenemos como que esta limitación de locaciones, ¿no? Que por ejemplo es el centro de Lima, es San Isidro, lastimosamente, Miraflores, y San Isidro y Miraflores le digo lastimosamente porque son zonas como de clase media alta. ¡Qué aniñados! Javier Prado, entre otros. Entonces, bueno, pero lo que pasa en los lugares como más interesantes, que son por ejemplo la Casa de la Literatura, que son la plazuela donde tenemos funciones al aire libre de la Municipalidad de Lima y el Centro Cultural de España, que también queda en el centro de Lima, es que son espacios gratuitos que tienen sus públicos propios. Entonces, nosotros como cuando estamos ahí, va gente que es como público, audiencia del festival, pero también como van personas que están esperando que pase la hora punta y se van a sentar a ver una película y de la nada se encuentran con una película de no ficción de 2 horas sobre un conflicto en Siria. Entonces, es como bien interesante la reacción, ¿no? Porque muchas personas como no la conocen, no tienen ni idea, o simplemente van porque vieron en un periódico que había una función gratuita y van a existir ahí, ¿no? Un rato. Entonces, nada, como que es bien interesante porque al final como que salen un montón de preguntas que te hacen también preguntarte qué estoy haciendo aquí, por qué tengo un festival de cine, alguien te pregunta por qué tengo que ver esto, ¿no? Como que por qué esto está mostrándose aquí y por qué es que yo siento la obligación de tener que estar presente en esta audiencia. Y te hace hacerte un montón de preguntas con respecto al cine, con respecto a lo que se está mostrando y con respecto también como al elitismo que existe en todo lo que tiene que ver con los cinéfilos en el mundo, creo en general. Porque igual, a pesar de que estés mostrando un conflicto, que ya sea como que en Ecuador o en Perú, o en África, o lo que fuese, también como que ya estar dentro de un sistema de festivales, ya estar dentro de un sistema hegemónico, porque a pesar de que uno muestra como distintos tipos de cine que van fuera de las narrativas normativas, igual los festivales forman una estructura que estamos tratando de construir. Entonces, a mí me parece muy interesante porque cuando sales de esas audiencias que son las cinéfilas, las que van normalmente a los festivales de cine y comienzas a encontrarte como con ciudadanos de pie que van un rato a ver una película o que se enteraron por algo, algún amigo, y no son personas que están como que en constante consumo del audiovisual o de estas narrativas, te encuentras verdaderamente con cuestiones que se tienen que hacer la cultura, ¿no? ¿Cómo es que se está afrontando? La manera en la que se afronta es la mejor.
Entonces, para mí, como que eso es lo más interesante, ¿no? No como escuchar a mis amigos o las personas que ya veo en el festival todos los años, que van a estos espacios y los conocen y entienden como que están relacionados con esto, sino como encontrarme con personas que se sientan y me dicen, oye, ¿por qué me estás enseñando esto? ¿No? Y como que entrar a estos diálogos que tienen que ver con la gestión cultural, porque la gestión cultural se tiene que vincular con el espacio donde se muestra, y ya no solamente tiene que ver con la película, sino cómo esta película se relaciona con el ambiente. Entonces, nada, yo creo que más que respuestas me quedan preguntas que creo que son más interesantes que yo tener como todas las informaciones de la vida, porque no la tengo. Yo no estudié para ser gestora cultural, yo estudié comunicación en una universidad que no me enseñé nada. Y además a veces trabajo ahí, así que ojalá que me sigan contratando. Pero la verdad es que uno aprende como trabajando y cuestionándose, porque yo creo que en el cine y sobre todo en la gestión cultural uno piensa que lo que está haciendo ya está bien y realmente no, o sea, como todo lo que estás haciendo probablemente sí, funciona en algún momento, pero funciona en cuanto te relacionas con el círculo en el que existes, entonces eso no tiene mucho sentido. Entonces, no sé si he respondido, creo que no, pero, pero nada, o sea, como yo normalmente cuando me encuentro con el público que verdaderamente con el que me interesa como conectarme, encuentro como muchas más preguntas y cuestiones que respuestas y afirmaciones, ¿no? Muchas gracias. Me pasa igual. Siempre me quedo con muchas preguntas e inquietudes. Más cuando yo pienso en remix, la palabra que se me viene a la mente es como collage, ¿no? Y de hecho yo siento que Latinoamérica es como un collage, ¿no? Que está hecha de muchas piecitas, estamos hechos de muchos sentimientos, de mucha historia, de muchas confrontaciones, de muchas luchas. Y somos como un collage, ¿no? Que contiene multitudes. Y ahora me gustaría pasar a las preguntas del público. Hay una persona que se llama Ana Trinidad, que está con algunas inquietudes y vamos a poder escuchar su voz. Ana, ¿estás ahí? Hola, sí, hola con Hola, Ana. todos, todas. Te escuchamos. Hola, Ana. Qué gusto poder verles, realmente es muy grato. Yo me encuentro de momentito fuera de mi hermoso Ecuador por temas de estudios y espero que no tome más de un año. Acá está nevando ya, entonces me muero del frío, son casi las 6 de la tarde. Encantada de haberles escuchado a todas, a ti, Luis, también. Y bueno, a propósito de lo que me encuentro investigando actualmente, la idea de que lo que funda una identidad es la narración, ¿no? Esta narrativa que a la final, como yo suelo decir, como venimos a hacer las historias que nos contamos a nosotros, a nosotras mismas, ¿no es cierto? Y a través de esas narrativas poder hacer visible lo invisible o viceversa, invisibilizar también, y a propósito del ejercicio de hacer el audiovisual y expresamente en temas de documental, algo que me he quedado como muy loca acá, yo estoy ahora mismo en Madrid. Es muy fuerte cómo la gente acá está convencida, ¿no es cierto?, a partir de la historia que le ha sido contada desde muy chica en las escuelitas, en los colegios, y la historia en general con respecto a eventualmente las colonias, que para mucha gente acá no existen tal concepto de colonias, ¿no? Eso no existió, ¿no? Entonces, pensando en estas narrativas de la identidad, ¿no? Y cómo en el caso del audiovisual es como un pilar fundamental para poder visibilizar, ¿no es cierto?, estas identidades, pero también más bueno, no sé si es una pregunta como tal, pero
han pensado las dos mujeres, tú Luis, han pensado tal vez a través de su trabajo también, a más de expresar esta identidad o estas identidades con las que han estado trabajando, estas culturas, también desde su mirada exponer a ese otro, digamos, occidental. Lo pregunto, ¿no? Como para visibilizarlo desde la mirada, en cambio, latinoamericana, quiero decir, porque hay mucha mirada de lo latinoamericano desde Occidente, ¿cierto? Pero no creo que ha habido un trabajo al revés, y lo digo a propósito de todo lo que he estado viviendo, digamos, estos últimos meses de acá. Y sí creo que la voz que le están dando a través de los trabajos que expusieron aquí es maravillosa, pero lo pregunto para ver si es que simplemente lo han pensado, si es que han pensado hacer un trabajo en cuanto a dar mirada hacia Occidente desde latinoamericana y que no sea como la misma historia hegemónica de toda la vida, ¿no? Que Occidente tiene y da voz y mirada a Latinoamérica, básicamente. ¿Quién va? Yo podría ir. Me parece bien interesante lo que propones, ¿no? De hecho, yo recuerdo hace algunos años cuando empezaba a estudiar cine, mi idea era como, no, o sea, yo quiero contar como historias bien universales que pueda entender cualquier persona, y de hecho escribía desde personajes masculinos. Pero con el paso del tiempo, en esta búsqueda también de contar, a veces igual no sé si hago bien o mal, pero ahí estamos. Creo que sí ha sido importante mirarnos a nosotros, porque no ha pasado, no ha habido tampoco. Entonces yo creo que ahorita, el momento en el que estamos viviendo, lo que estoy escribiendo también, estoy en la escritura de un guión ficción, y que me ha costado mucho también, porque hay cosas que dentro de mi cultura específicamente a veces también se romantiza. Entonces siento que estoy en esa búsqueda de contar esta identidad, porque igual vivo en la parte urbana y no es lo mismo vivir en la parte rural que en la parte urbana. No es lo mismo que alguien de la comunidad cuente una misma historia que yo lo cuente desde lo que yo he vivido. Entonces, en ese sentido, tal vez yo no lo había visto como contar lo que está pasando allá, pero me parece full chévere y divertido también. De hecho, creo que hay un proyecto, no recuerdo el nombre, pero que hizo como esta idea de que qué pasaba si los aztecas conquistaban Europa, cómo hubiese sido la cuestión de las armas, bueno, no armas, como elementos, qué hubiese pasado, ¿no? O sea, imaginarte eso también sí es algo que creo que perteneciendo acá al sur sí te pones a pensar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo nos hubiésemos desarrollado? Entonces, chévere, tal vez en algún momento, sí. El artista se llama Eduardo Villasís. Frida, el artista que habla sobre esta posible no conquista es Eduardo Villasís, que es un gran maestro, pintor ecuatoriano y que siempre ha insertado ese virus, ¿no? de imaginar otro mundo en el que América Latina, el Abayala, no fue conquistada. Me gustaría saber si hay alguna otra pregunta del público. Sería chévere que participen. Eduardo, ¿tú tienes alguna inquietud? Más allá de preguntarles, igual si alguien, Morela o Luis, tiene pues alguna opinión acerca de lo que preguntó Ana, me pareció bastante interesante también. Pero bueno, yo también me lanzo a preguntar algo que desde el experimental nos interesa bastante, que es justamente cuáles son las formas
o cuáles son los elementos que ustedes consideran que propician este diálogo intercultural, ¿no? ¿Cuáles son todos estos elementos que van tomando desde sus propios espacios o desde los territorios donde ustedes realizan su producción para generar todos estos procesos, ¿no? Y si es que también todos estos elementos están previamente preconcebidos o los tienen ya planeados previamente a la producción, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estoy claro con esto. Sí, sobre lo que dijo Ana hace un rato, como, no sé, es raro, porque siento que igual, por ejemplo, las producciones en Perú, en algún momento, como todas fueron como siempre desde el mismo punto de vista, que a veces es el punto de vista del terrorismo, lo que fuese, como tenemos un cine como muy fuerte sobre eso. Y a veces también lo que pasa es que hay mucha apropiación de lo visual, ¿no? De lo andino, desde la visión limeña, de lo norteño, desde la visión limeña. Entonces, no sé, cuando comienza a ver este movimiento que es el cine regional, creo que es un poco lo que pasa, lo que estás diciendo, ¿no? Porque Lima es una ciudad en su metrópoli, que donde reciben los más premios de cine, es muy occidentalizada, ¿no? Entonces, y pasa eso un poco, ¿no? Como crece este movimiento de cine regional que se suele llamar así acá en Perú, y comienza a contar como estas historias como desde su punto de vista, ¿no? Y que es súper interesante. Pero nada, solamente eso. Pero no, nunca lo había pensado con respecto a Europa realmente, ¿no? No lo había pensado así, pero bueno. Yo creo que igual el cine peruano, limeño, como trata siempre de coger esta visión occidental, que es muy del cine también argentino, chileno, que bueno, son estas películas que llegan a los multicines peruanos, no sé. Con respecto a lo que decías de la gestión cultural y la interculturalidad, mire, yo creo que tenemos algunas cosas claras con Transcinema. Cuando nosotros realizamos la producción del evento, de hecho, tenemos como que varias cosas que tenemos que hacer con respecto a la logística, ¿no? Pero cuando pensamos el evento en cuanto a su desarrollo, con programación, con actividades culturales y con conversatorios, lo primero que hacemos es mirar el panorama de lo que está sucediendo en el país, ¿no? ¿Qué es lo que creemos o de qué es lo que sentimos que necesitamos hablar, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando? Un golpe de Estado. Entonces tenemos que hablar acerca de cómo el cine representa la memoria colectiva en cuanto a la revolución, en cuanto a la protesta, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de vista que se representan? Por ejemplo, hace poco fui jurada en un festival de cine que es hermano de Transcinema, que es el Bolivia Radical, que acaba de suceder ahorita en La Paz, y me llamaron para ser jurada de una sección que se llama Bolivia Radical y Bolivia Salvaje. Entonces, ¿qué había pasado? Como que estas secciones se habían creado para mostrar solamente como que los productos audiovisuales, las películas, los videoclips que se habían realizado en cuanto a al golpe de Estado que hubo en Bolivia el año pasado. Entonces, ¿por qué lo hicieron también? Porque es importante representar esto, porque hace un año en Bolivia, después del golpe de Estado en octubre, en noviembre, se comenzaron a sacar un montón de películas del Estado y de la televisión nacional sobre el golpe de Estado, pero desde el punto de vista desde el gobierno. Entonces, ese punto de vista que también tenemos en Transcinema es importante, ver cómo es que lo que no se está mostrando en los medios masivos se muestra a través de la independencia, se muestra a través de lo que está fuera del margen, ¿no? Entonces, creo que eso es importante en primer lugar para crear una actividad cultural, ¿no? Porque obviamente tú puedes hacer un montón de cosas y a veces lo que pasa cuando vas a ver una obra de teatro o cuando vas a un cine comercial es que vas a una realidad alterna, ¿no? Donde todo lo que estás viviendo en este país no está existiendo. Todas las irregularidades, toda la corrupción, todo lo que afecta al país en lo más adentro, como que no pasa. Hoy día, por ejemplo, en el Perú se han activado los cines comerciales y las obras de teatro. ¿Y qué va a pasar en esos cines? Se van a pasar películas de Estados Unidos, se van a pasar películas de Europa. Entonces, eso también es una manera de cegarte, ¿no? Entre lo que está pasando, ¿no? Como de no permitirte también, porque no se muestra cine nacional, por ejemplo. No hay una cuota de pantalla. Entonces, creo que nuestras actividades como gestores culturales, como realizadores, es como ver cómo eso se representa. Y luego también hay otra cosa que muchas actividades culturales dejan de lado, que es
ya, tú puedes tener como toda la propuesta que quieras, puedes tener como que todas las manifestaciones hermosas y lo que fuese, pero ¿cómo esto llega a las personas? Entonces, y cuando uno crece desde ser empírico también, desde aprender en el trabajo, uno va aprendiendo esto trabajando. Entonces es como, ¿cómo manifiesto esto? Tengo que estar en medios tradicionales, tengo que moverme en redes sociales, tengo que salir a pegar pósters a la calle. Entonces como que hay distintas actividades que se tienen que hacer en conjunto para poder llegar a la más cantidad de gente, porque eso también es ser como que, eso también es ser como, o dejar de ser elitista, ¿no? Pues porque al final también si es que solamente te comunicas para ti mismo y para las personas que te rodean, nadie más conoce estas cosas. Entonces creo que ahí como que poco a poco hay diferentes estrategias que no solamente tienen que ver como con lo que intersecciona como que tu evento cultural, que es la política, la economía, lo social, etcétera, etcétera, sino también cómo es que llegas a estas personas. Entonces como que, al menos yo como productora, como tengo que ver con el equipo de Transcinema, que somos pocos, pero somos muchos al mismo tiempo, somos 10 personas que trabajamos todos los días y que queremos mucho el festival. Siempre tenemos que estar viendo la manera de que todo esto confluya y que mi amiga, que Ana Lucía, por ejemplo, que es la diseñadora gráfica, también me ayuda a producir algunas cosas, y yo, que soy productora, ayudo a diseñar también, y a veces tengo que ir a entregar cosas. Entonces como que hay un montón de cosas y un montón de cargos que nos vamos repartiendo para ver que todo esto funcione de la mejor manera. Igual como que creo que dentro de todo esto como lo más importante es ser consciente de que no por mostrar una película ya estás siendo como radical, entre comillas, o estás siendo como o sea, estás traspasando como fronteras, sino que implica de un montón de cosas que tienen que ver con términos que suenan tan feos como la comunicación, el marketing y cómo presentas un espacio, ¿no? Porque eso también es ser como que abierto, y eso también es ser como democrático, si existe esa palabra, con lo que muestras, ¿no? Muchas gracias. Hay unas preguntas en el chat que voy a proceder a leer. La primera es... Luis, ¿tienes tú? Sí, perdón, yo quería responder un poco a lo que planteó antes la Ana. Sí, igual la pregunta es para ti también. Te la leo a ver si va también, porque dice: hola Luis, ¿cómo llevar el discurso a quien dar el protagonismo y no caer en la neutralidad al momento de hacer tu trabajo? Y te mandan muchos saludos, abrazos, y te dicen que está bacán el trabajo. Muchas gracias. Ya, primero con lo de la Ana. Creo que a mí particularmente, no necesariamente todos los de la cooperativa pensamos igual, y creo que eso hace que nuestro trabajo también sea un poco más diverso y que no recaiga sobre lo que cree o lo que piensa una persona. A mí particularmente creo que el otro es el que siempre ha estado representado, es el que siempre ha tenido los medios de comunicación, el que siempre ha hablado desde un lugar, el que siempre ha acumulado todo este capital histórico, social, político, económico, el que siempre ha controlado todo lo que está dentro del discurso y los discursos y las prácticas y las formas, los que nos ha ido inculcando una forma de entender el mundo, de cómo hacer, de cómo pensar, de cómo sentir inclusivamente. Para esto quiero nombrar un poco lo del documental del Páramo, porque lo que estamos haciendo con el documental es justamente hablar desde una perspectiva del extractivismo, no el extractivismo solamente pensado en los metales preciosos, en el oro, en el agua, en la agroindustria, sino el extractivismo también de los cuerpos, ¿no? De las mujeres. El documental tiene una voz que es sobre todo, lo estamos mostrando sobre todo desde la voz de las mujeres. Para nosotros es muy importante comenzar a hablar desde estos cuerpos que han sido históricamente expropiados, ¿no es cierto? Nosotros también como una crítica a nosotros mismos como hombres, como machos. Creo que en el sentido de la pregunta de la Ana, yo personalmente no tengo ninguna necesidad de hablar de mi tío, de mi tía, de mi hermano, de mi cuñado, de mi familia, que vendría a ser este otro, ¿no? Que no son.
que es uno mismo al final. Creo que lo importante del trabajo que hacemos es que hemos entendido o seguimos entendiendo cuáles son nuestros privilegios y hacemos de esto una herramienta, ¿no? Y los utilizamos dentro de una estrategia justamente para poder mostrar y poder construirnos colectivamente también con estos sujetos, estos otros sujetos, entre comillas. Aun cuando ha sido muy difícil para nosotros entrar en estos lugares donde estamos produciendo, yo puedo decir que no ha sido tan complejo porque yo me siento como compañero y en esa medida creo que hay que comenzar a mirarse desde ahí para no sentirse extraño en un lugar que es nuestro también. Y aun cuando los pueblos y nacionalidades han sido los que han defendido los territorios, los que siguen defendiendo los territorios, creo que lo importante es mirarse a uno mismo y a una misma como parte de, y desde ahí comenzar a construir en el lugar que uno quiere ocupar, ¿no? Yo personalmente no quiero ocupar el lugar que ya han ocupado todos los medios, todos los documentalistas, toda la gente que ha trabajado en el oficio y que ha representado, yo creo que muy bien, inclusive sus propios intereses dentro del ámbito de la producción, no solamente desde el audiovisual, de la fotografía, sino también desde el arte y todas sus ¿cómo se llaman? Sus corrientes, por decir algo. Entonces, no, digamos, creo que ya ha sido bastante representado ese lugar que tú dices, Ana, y quizás hay mucha otra gente que lo sigue haciendo y no creo que hay que seguir hablando de eso. Más bien hay que comenzar a construir una narrativa desde estos lugares que han sido históricamente abandonados, excluidos, que no han tenido voz, como decía la compañera de Rupay, y que esa voz más bien ha tenido voz y esa voz no ha sido escuchada porque los lugares de representación como el cine, como los espacios oficiales, nunca han abierto sus puertas a este otro cine y a este otro lenguaje que siempre ha estado, ¿no? En la cultura, en las prácticas cotidianas, en el comercio popular, y así podemos seguir y seguir y seguir, pero no nos vamos a detener en eso. En relación a la pregunta sobre el discurso y a quién dar el protagonismo y no caer en la neutralidad, creo que yo particularmente creo que siempre hay un punto de vista que es el particular, ¿no es cierto? Siempre hay el punto de vista del autor, del director, del equipo del trabajo, aun cuando sea colectivo, aun cuando sea desde lo común, por decir algo, siempre hay un punto de vista y eso te hace no caer en la neutralidad. Yo no creo en la neutralidad, yo creo que hay que tener siempre una perspectiva. Y en esa perspectiva siempre uno pone la coma donde quiere poner la coma y no donde te enseñan a poner la coma. Y creo que en el caso de la Morela, que estudió comunicación, o la gente que estudia mucho periodismo, les dicen que hay que ser neutrales, ¿no? Y creo que ese es un problema central. Creo que en la práctica de hacer una película o de hacer un corto o de hacer cualquier cosa dentro del documental, hay que siempre tener unos parámetros éticos o hay que ser bien éticos en el trabajo. Creo que uno no tiene que deberse siempre a un personaje, pero tiene que estar siempre acompañando a los personajes y en esa medida no perderse tampoco en el personaje. A nosotros nos pasó en esto del paro porque termina siendo súper complejo. Ya en la etapa de producción que seguimos, que hemos trabajado un año, pero en ese año es como que hicimos recién la investigación porque hay mucho que contar y hay mucho que hacer. Y creo que en ese año sobre todo descubrimos por dónde queremos que vaya el documental. Nos pasó que siempre una persona puede conducir o generar muchas tensiones en relación sobre todo a un documental tan complejo como el del paro de octubre pasado, donde hay muchos actores políticos y estos actores políticos terminan siendo disonantes o terminan construyendo también unos ciertos personalismos que para muchos o para muchas generan como estas tensiones muy fuertes, ¿no? Porque el momento en que comienzas a hacer política, comienzas a generar tensiones, quieras o no, porque todos tenemos además unos acercamientos y unas perspectivas políticas donde estamos o no estamos cercanos a ellos o a ellas, ¿no? Entonces creo que en relación a la pregunta, para mí es muy difícil más bien ser neutral.
Yo no entiendo cómo la gente puede ser neutral, les soy muy honestos, no me cabe, no entiendo. No entiendo cómo la gente puede estar de un lado y del otro al mismo tiempo, porque finalmente creo que en lo ideológico uno no puede estar de un lado y del otro. Uno está en un lugar y es de donde uno construye sus apuestas, ¿no? Creo que quizás si en contar una historia uno puede contar esa historia y mostrar esa historia, pero no necesariamente eres neutral, ¿no? Entonces creo que eso también es como un aprendizaje mucho que tenemos que comenzar a mirar dentro del ámbito de la comunicación, que uno simplemente no puede estar en una neutralidad porque estaríamos como, no sé, trabajar en la ambigüedad no es nuestro campo, ¿no? Más bien hay que ser súper concretos, súper claros y decir lo que pensamos y desde ahí construir otras narrativas, ¿no? Justamente. Sí. Nos queda poco tiempo, pero vamos a avanzar con 2 preguntas más. La siguiente pregunta es de Pedro Soler, Pedrushki, que dice, me gustaría preguntar sobre el sentido de actos culturales en momentos de crisis y muerte. ¿Qué piensan sobre este dilema que Morela comentó? Yo podría un poquito hablar sobre eso, perdón, no sé si tú quieres decir antes algo, Morela. No, habla tú y luego hablo yo, no te preocupes. No, yo quería nombrar un par de cosas, porque justo como en la etapa de producción estuvimos en algunos lugares en Cotopaxi que fueron brutales, y yo no sé si te refieres a actos culturales como en una sala o en un lugar cerrado, o a expresiones culturales que están ligadas a la muerte como un entierro, ¿no es cierto? Y creo que en esa medida para nosotros fue impresionante estar como en lugares donde efectivamente necesitamos generar lutos, aun cuando haya dentro digamos, en el momento como prohibiciones de lo cultural, de los actos culturales inclusive, es importante comenzar a generar cercanías de nuevo y tener espacios de encuentro, ¿no? Independientemente de que sea una sala o inclusive estas otras expresiones dentro de la cultura como un velorio o un acompañamiento o una minga inclusive, creo que lo importante es no desconectarnos de esta relación que hemos tenido históricamente, donde siempre hemos caminado juntos, ¿no? Sí, la siguiente pregunta es de Ricardo Chávez. Ricardo pregunta, ¿cómo puede ser considerado lo que hacen dentro del contexto de remix como una reversión de la realidad, fuera claro de la visión, intención del autor, autora, dentro de la documentación visual? ¿Qué peso se le puede quitar a esta intencionalidad para que sea objetivo el proceso, y por qué entra esta charla dentro de la remezcla si la tomamos desde la concepción purista del término? Yo quisiera, antes de seguir con esta pregunta, discúlpame, comentar algo de lo que dijo Pedruski arriba. Yo creo que también es importante cuando hay momentos de crisis y muerte, como simplemente ver cómo es que se reinterpretan las actividades culturales para que sea de una forma de luto y una forma de conversación, de diálogo y de revuelta también, porque creo que también hablar, también expresarse, también como poner como planteamientos en la mesa y poder reflexionar al respecto es una forma de activismo. Entonces, creo que el activismo se vive de diferentes maneras, en diferentes momentos. Algunas son muestras como de luto, como mencionaba Luis, otras también son conversaciones, otras también es, por ejemplo, ahorita en Perú, en el LUM, que es el lugar de la memoria, están haciendo como una muestra con todas las ofrendas que se le hicieron a Inti, a Brian y bueno, y ahora a Jorge, que han sido las personas asesinadas estos últimos días acá en Perú, y se les hicieron como grandes ofrendas, grandes altares alrededor de todo Lima, alrededor de todo el Perú. Entonces, eso es importante, solamente hay que
replantear las cosas y siempre como replantearlas según el momento en el que está viviendo como tu país, no cegarte ante lo que sucede y ante la realidad. Disculpen, la otra pregunta no sé si alguien la quiere responder. Yo la verdad no entendí la pregunta. Sí, yo tampoco. Yo ese lenguaje así tan complicado no entiendo en la vida. No sé si podrían reformular la pregunta para hacerla un poquito más fácil. Quizás, Ricardo, si sigues ahí, nos podrías decir con tu propia voz cuál era el sentido de la pregunta para entenderla mejor. Hola, ¿sí me escuchan? Muchas gracias, Ricardo. Te escuchamos. Sí, saludos a todas y todos. Está bastante interesante lo que están exponiendo. Me queda la duda, y es bastante sencilla, aunque no haya podido expresarla en palabras más claras. Entendiendo de todo lo que están haciendo los tres expositores dentro de su propuesta audiovisual y documental, a mí lo que me queda la duda es, primero, atendiendo pues obviamente de lo que se trata esta serie de charlas, que es hablar del remix, es a qué consideramos remix o cómo entran los conceptos de remezclar dentro del trabajo que hacen, que está clarísimo que es súper valioso y que pues obviamente están enfocados con una visión de autor, es decir, tienes algo que decirlo como decía Luis, pues si lo haces, pues con una intencionalidad. A mí lo que no me queda claro es ¿qué remezclamos? Remezclamos es hacer un documental, es remezclar la realidad. ¿Con qué visión dentro del concepto purista de la remezcla estamos produciendo un producto, o cómo entra esta charla que está muy valiosa, pero que no encuentro yo realmente la conexión con el tema del remix en el trabajo que hacen? Quizás yo no lo entiendo, quizás nos hemos desviado un poco del tema y no encuentro la conexión. Eso es lo que realmente quisiera saber. Un abrazo a todas y todos. Un abrazo, estimado. No sé, quizás alguien de la organización que le comente a Ricardo, ¿no? Sí. Igual, yo tengo... Pues, Ay, discúlpame, te interrumpí. No, Frida. No. Igual, yo, bueno, entiendo de muchas maneras tu pregunta, pero tal vez se me vino un ejemplo ahorita a la mente como de lo que hablabas. Tal vez desde esta forma en la que entiendes una película. Alguna vez vi un documental que se llama Jesus Camp, justamente de estos campamentos cristianos en los que llevan a los niños. Entonces, el autor no te dice que eso está mal, pero te está mostrando cómo los niños de pronto empiezan a mediante estos cultos, a cantar y llorar, y bueno, esta conexión que no quiero, bueno, siempre hay que ser como, no entiendo mucho ese mundo religioso ya. Entonces, a partir de la evangelización a los niños pequeños, como que no te dice el documental esto está mal, pero sí te muestra lo que está pasando y lo que la gente mayor les está metiendo en la cabeza a partir de toda esta onda religiosa, ¿no? Entonces creo que ahí me parece que hablaba sobre todo de esta onda de que sea como quitar la intencionalidad a lo que tú estás mostrando, sino que, y pueden ser dos puntos de vista. De hecho decían gente que le gustaba mucho porque estaba mostrando lo que lo que se hace en ese campamento, y otra gente que le parecía horroroso lo que estaba pasando en ese campamento. Eso por un lado. Y de ahí, bueno, en el tema de producir algo, es como siempre está cambiando todo el proceso, ¿no? Desde que tú lo escribes en papel hasta que lo vas produciendo, lo filmas, lo editas, es como siempre está cambiando, hay un montón de mentes que están aportando a todos estos procesos, la imagen desde el director de foto, después la persona que musicaliza y también hace su propuesta de meter sonidos y cosas ahí. No sé si eso responde a tu pregunta, porque yo me imagino un montón de cosas a partir de lo que igual nos propone Eduardo. Pero sí, o sea, es como
de hecho lo acaba de describir Pedro, ¿no? O sea, es infinito todas estas formas de poder como plasmar lo que cada uno entiende del remix, y creo que eso también es parte de esto. Sí, justamente, no solamente eso, sino como que el remix también está en que dentro de cada evento, de cada película, yo también soy productora de cine y también soy investigadora, entonces dentro de cada de las actividades que se relacionan con el cine, como hay varias personas que se involucran en este desarrollo, entonces eso también es un remix, ¿no? Como trabajar con diferentes puntos de vista y poder como contrastarlos y generar un producto un producto, qué fea palabra, como que un material audiovisual, una película o algo a través de eso. Eso también es una forma de remezclar las cosas. Ya dialogar con personas de otros países también que tengan vivencias diferentes y encontrarte con muchas similitudes a través de eso, creo que también genera eso. Entonces, como yo creo que la idea del remix es más que todo como diversificar los puntos de vista, ¿no? Como dentro de lo que se cree que es diferencial, encontrar como que un hilo en común. Y eso también pasa en el cine, ¿no? Como cuando tú ves una película no solamente es la imagen que ves, también son los sonidos que escuchas, también es lo que no ves, también es lo que no dices, también es lo que está y lo que no está. Entonces, creo que todo eso también se puede representar en varias actividades que se reflexionan a través del cine. Y no sé, en un momento como igual como dijiste la palabra purista, es una palabra que a mí me afecta en demasía porque creo que el purismo también es una forma de permanecer en lo que te dicen que es, ¿no? Como cuando estudias en una escuela de cine y te enseñan a escribir un guión que tiene 3 actos, un plot point y puntos de quiebre o como se digan. Y sí está bien también, como creo que para aprender uno a veces tiene que como entender cómo funciona normalmente algo, pero creo que también romper como que con esa idea de purismo es lo que te trae ese mix, ¿no? Como buscar lo que mejor funcione para cierto proyecto. Y es una idea que yo concibo en la producción, ¿no? La producción no funciona solamente de manera logística, sino que tú buscas la mejor manera de que un proyecto o una actividad cultural o una película se una con algo para que el resultado sea lo más coherente posible, porque un esquema de producción también funciona con una idea creativa que existe y no son limitantes ni exteriores, sino que son como que algo que se mezcla al final, y creo que eso funciona con todo, ¿no? No sé si he respondido a algo, creo que sí, pero... Yo pienso ya no agregar nada más porque lo han dicho todo realmente, y pues concuerdo con Frida y con Morela pues en todos estos conceptos, ¿no? Everything is a Remix es un encuentro para hablar de remix e interculturalidad desde un punto de expandido de la cultura, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el remix te permite, al aplicarlo en tus procesos, te permite revalorizar, te permite pues expresar y generar discursos alternativos, y justamente como decía Morela, ¿no? Salirte de este punto purista, ¿no? de los procesos y poder generar otro tipo de relaciones, otro tipo de procesos desde el punto de vista también más técnicos, artísticos. Se lo puede aplicar no solamente al arte, sino a la cogestión también, ¿no? A la comunicación. En ese sentido, pues estamos hablando de remix en este campo expandido, ¿no? Ahora, digamos que este encuentro lo podemos categorizar como incompleto, ¿no? Digamos que aquí nos faltan muchísimas más voces que nos gustaría dar. Y bueno, en los siguientes días que tenemos del encuentro, pues justamente abordamos el remix también desde otros espacios que son bastante interesantes. Ahora nos hemos enfocado un poco en la producción audiovisual, ¿no? Pues en ese sentido. No sé si respondimos a tu pregunta, Ricardo, pero vamos por ahí. No sé si vamos terminando ya, Tania, me vas contando. Sí, pues Ricardo agradece y dice que sí, que justo es lo que quería escuchar. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Me quedo con
con muchas inquietudes. Yo creo que estos encuentros nos dejan muchas tareas a todos y a todas. Nos deja la tarea de ver más cine latinoamericano, de conocer de los cineastas ecuatorianos, que hay muchos, de conocer también la historia de nuestros pueblos y nacionalidades a través de sus propias miradas. Y yo me quiero quedar con la frase que dijo Frida, que me encantó, que dice que hay muchas cosas que debemos superar. Y de parte les agradezco mucho. Pues para finalizar, me gustaría dejar como planteada la pregunta de cuándo podremos hablar de una autoría común o de los comunes, y también yéndonos más allá en el latinoamericano del futuro. Hay muchas cosas por tejer. Sigámonos encontrando. Muchas gracias, Eduardo, por propiciar este gran encuentro. Saludos a todos y a todas. Quizás si Luis, Frida y Morela tienen algo más que agregar. En su despedida, sabemos que hay muchos estudiantes de cine que nos están viendo. Hay mucha gente que quiere dedicar su vida a esta pasión, y quizás sería bueno pues en su despedida darles un consejo. Bueno, quizá empiezo yo, no sé por qué, pero bueno, Dale, Morela. Nada, bueno, realmente desde Perú nosotros tenemos, bueno, algo que no he comentado, nosotros tenemos premios del Ministerio de Cultura, no sé cómo funcionará en Ecuador, pero lo que nosotros hacemos es crear actividades a partir de intereses en común, con amigues, con personas con las que nos interesa, les escribimos y comenzamos a hacerlo. Entonces la mejor manera de hacer cosas realmente es haciéndolas sin tener miedo como a no saber realmente, porque mediante estos espacios, conversatorios abiertos, también son formas de aprender, ¿no? No todos aprenden en la universidad, no todos aprenden en el colegio, creo que uno aprende también mucho trabajando. Entonces, creo que adelantarse a investigar, a buscar y hacer actividades es la mejor manera de también hacer algo por el espacio en donde existes, donde transitas. Ni nada, y como invitarlos de nuevo, he dejado los links, tenemos un ciclo de cine de 6 películas en la web de Transcinema, son gratuitas. Dentro de las películas, además, está 7 años en mayo, que es la última película de Afonso Ochoa, que es súper chévere, se las recomiendo un montón. Como pueden entender, quizá hay como un poco más de la crisis de Brasil. También tenemos películas peruanas y chilenas, así que nada, se los recomiendo un montón. Y bueno, tenemos un conversatorio con Afonso Ochoa, cineasta brasilero, con Sergio Zapata, que es un investigador y director del Radical en Bolivia, Lorena Best, que es cineasta y educadora peruana, y Claudia Carreño, que es cineasta y escritora chilena. Vamos a hablar acerca de la represión policial, acerca de las protestas y acerca de si es que el cine solamente es una memoria colectiva o realmente es una forma de activismo. Así que nada, va a estar súper interesante, va a ser a través de Facebook Live de Transcinema. Los invito. Y nada, muchas gracias también por invitarme a estar acá. De hecho, súper chévere. Yo tengo como mucha conexión con Ecuador porque he vivido mucho tiempo muy cerca de la frontera. Desde los conflictos entre nuestros países hasta las firmadas de paz. Así que nada, como muy chévere estar aquí y ser parte de esto. Muchas gracias. Bueno, yo también entonces me despido agradeciéndoles a todas por abrir el espacio, por tener espacios de encuentro. Creo que el reto más grande es seguirse encontrando, no solamente de manera virtual, sino en otros procesos, en otros lugares. Ir construyendo alternativas colectivamente, que creo que es la única salida a lo que nos queda. Romper estas formas individuales de mirar y de sentir el mundo. Desde ahí
irnos como reconociendo también con otras realidades, ¿no? Que no son solamente las cercanas, donde podemos vernos entre iguales, sino más bien comenzar a mirar un poco más allá. Creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimo y hay que aprender de esta pandemia. Hay que utilizarla de la mejor manera para colectivizarnos un poco más. Y nada, agradecerles, muchísimas gracias. También les compartí un link de la página web de la cooperativa. Estamos abiertos y abiertas 100% para trabajar colectivamente en cualquier proceso, proyecto. Nosotros sí creemos que desde el audiovisual se puede transformar, no solamente es memoria. Entonces, nada, ahí nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias a todos. Igual agradecer a Eduardo, al equipo del Experimental, a Tania, a Morela, a Luis, a todas las personas que se tomaron un tiempo para escucharnos. Y bueno, como decía Morela, ¿no? Hagan lo que solo haciendo las cosas realmente se pueden empezar a generar cosas. Yo un poquito contrario a Luis, tal vez, a veces como cineastas de pueblos y nacionalidades sí nos exigen como que, claro, debes hacer tu película con temas súper políticos, cuenta sobre lo que está pasando en el agua, que sí son cosas muy importantes, ¿no? Pero creo que también parte de esa libertad que tenemos es poder contar esas otras historias que nacen desde la individualidad, que muchas veces son muy preciosas también, ¿no? Y que no sé, nos acercan igual de otra manera a estos sitios y a estos lugares. Entonces, eso sería todo. Paishunguga, Mashikuna. Gracias. Nos vemos más tarde. Muchas gracias. Recuerden que el día de mañana tendremos la participación del proyecto Galaxia, el proyecto Caminus. Estará también Manzana 14, Chaupi, y esta sesión estará moderada por el gran amigo y activista cultural Pedro Soler. Gracias, Eduardo. Nos vemos pronto. Un saludo a todos y a todas. Gracias, Chao. gracias a todos. Muchas Chao, gracias. chao, gracias a Cuídense. todas. Chao. Hola, querido. Mañana nos vemos,